Vamos a continuar con el estudio que hemos hecho, digamos, estamos haciendo más bien, en cuanto a Jesús con sus discípulos. Y estamos estudiando eso con el fin de, o con la idea de aprender del plan de Jesús, ¿verdad? Para ponerlo en práctica en nuestras propias vidas. Y ese plan tiene que ver con hacer discípulos en el mundo. Todos nosotros tenemos parte de ese plan, ¿verdad? Y a veces uno puede quedar ahí pensando, bueno, eso es para los misioneros, eso es para los pastores, pero realmente estar pensando en hacer discípulos y todo ese proceso, y eso es muy técnico para mí, entonces yo no estoy interesado en esas cosas porque ya no me tocan. Pero eso sería un error grave. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a todos a estar en el proceso de crecer nosotros mismos, ¿verdad? Como discípulos, pero también Él nos llama a nosotros, nos manda a nosotros a producir discípulos, no solamente aquí en Costa Rica, sino a todas partes del mundo. Entonces, lo que estamos viendo son cosas básicas sobre ese proceso que llevó Jesús con sus discípulos. Ahora bien, la semana pasada vimos unas cosas básicas del asunto y hoy vamos a empezar con un resumen o un repaso más bien de lo que vimos la semana pasada y también lo que hemos visto en una sesión que yo enseñé como hace 2 meses atrás, ¿verdad? Entonces, yo creo que sería bueno como refrescar la mente de la información como era hace como 2 meses atrás. Yo sé que ustedes lo tienen claro en sus mentes, pero yo no, porque yo soy ya viejo y yo necesito repasar las cosas. Entonces, vamos a repasar lo que vimos la semana pasada y también lo que vimos como hace 2 meses. Y después, con el tiempo nos queda, vamos a entrar a alguna historia bíblica vamos a enseñarlo, o voy a enseñarlo de la forma de lo que se llama oralidad, la forma oral, verbal, oral. Entonces se llama oralidad. Pero eso es ya después de ver el repaso. Voy a compartir la pantalla para ver el repaso. Y después seguimos. Ok, muy bien. Y yo creo que tengo por aquí. Ok, la semana pasada vimos este versículo de Marcos 16:15. Les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Verdad? Entonces estamos viendo qué significa ese versículo. O sea, muy fácil, ¿verdad? Pero dice ir por todo el mundo. Ese es el mismo mensaje que Dios dio a Adán y Eva realmente para sus hijos, porque dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenar la tierra. Y hablamos de que muchas veces podemos leer ese versículo y podemos saltar o pasar por encima esas 3 palabras, llenar la tierra, porque es muy curioso, como ellos estaban dentro del huerto, tal vez unas personas pueden pensar, bueno, la idea era quedarse ahí en el huerto, pero realmente el deseo de Dios, según ese versículo, era llenar la tierra, ¿verdad? Entonces, desde el principio, Dios siempre ha estado pensando en toda la tierra, no solamente en un solo lugar. También dice predicar el evangelio, ¿verdad? A toda criatura. Y entonces hablamos de lo que es el evangelio en sí. 1 Corintios 15 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí del Señor, perdón, voy a pasar esto, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahí está los puntos claves del evangelio, ¿verdad? Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado
y que resucitó. Y hablamos la semana pasada de que a veces cuando predicamos el Evangelio, cuando compartimos el Evangelio, muchas veces nosotros decimos, Cristo murió por ti, y lo dejamos ahí. Pero eso es un Evangelio parcial, porque el Evangelio completo es que Él murió, fue sepultado y resucitó. Si no hablamos de la resurrección, la Biblia dice que nuestra fe vana es, está en vana, ¿verdad? Porque si no hay resurrección, no hay vida eterna. Entonces, cuando compartimos el Evangelio, deberíamos mencionar también la resurrección del Señor. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso también es muy importante. Hablamos de eso la semana pasada, porque muchas veces cuando compartimos el Evangelio, nosotros compartimos la parte que es eso, que Cristo nos compró con su sangre, y es totalmente verdadero, totalmente. Cristo nos compró con su sangre. Pero tal vez no compartimos la otra parte, que pasamos de la familia de Satanás a la familia de Dios, y ya somos hijos adoptados del mismo Dios. Y por ser hijos adoptados, ya entramos en una relación de amor con Dios. No es nada más una transacción, sino también una relación. Y deberíamos hablar de las dos cosas. La transacción, Jesús nos compró, ¿sí? Pero también Dios nos adoptó. Y ya somos hijos de Él y tenemos una relación continua con Él. Entonces, hay que hablar de las dos cosas. Y está el versículo otra vez, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? A todos. Vimos eso de Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad de que me envió, que acabe su obra. Él no estaba en un restaurante hablando de comida, eso no era. Él estaba hablando de su propósito principal. Su propósito principal era cumplir o hacer la voluntad y también acabar con la obra del Padre. Y hicimos enfoque en la segunda parte, acabar la obra. Él dice eso en Juan 4. En Juan 17, él dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Algo pasó entre capítulo 4 y capítulo 17. Capítulo 4 dice, yo tengo que acabar la obra. 17, he acabado la obra. Y ahí podemos ver que no está hablando de morir en la cruz, porque eso es después del capítulo 17, ¿verdad? Eso después del capítulo 17. Si leemos el capítulo 17, vamos a ver que él está hablando de sus discípulos. Entonces, la obra que Jesús tenía era producir o hacer discípulos en este mundo, es lo que él hizo. Y si nosotros queremos andar como Cristo, hacer lo que Cristo hizo, deberíamos también tener los mismos propósitos que tenía él, ¿verdad? De hacer discípulos en el mundo. Lo mismo de Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, ir a hacer discípulos todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hablamos de que aquí realmente no dice hacer discípulos. En griego es una sola palabra, es matetes. Es una sola palabra que realmente significa discipular. Y eso es el mandato principal de Mateo 28, 19 y 20. Y las otras palabras de ir, bautizar, enseñar, son los pasos de cómo vamos a hacer discípulos, cómo vamos a discipular a las naciones. Vamos a ir, esa es la parte de evangelismo, vamos a bautizarlos en agua y también en la iglesia. Y después vamos a enseñarles que pongan en práctica todas las cosas que Él nos enseñó. Eso es el proceso de hacer discípulos. Y es un proceso muy, muy fácil. Ahora sí, hacer discípulos, el mandato principal,
mientras vamos, la parte del evangelismo, bautizándolos, enseñándoles que guarden todo. Nosotros necesitamos preguntarnos cuál es nuestra parte ahí. O sea, ¿estamos realmente participando con eso o no? Ahora, 2 Timoteo 2:2, los que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahí está el proceso otra vez, ¿verdad? Pablo dice a Timoteo, hay que enseñar a hombres fieles quienes van a enseñar a otros. Si nosotros vamos multiplicándonos, usted puede ver muy bien que podemos alcanzar no solamente nuestro barrio, nuestra provincia, nuestro país, sino también todo el mundo. Si nosotros todos participemos en el asunto, ya podemos estar en el proceso de hacer discípulos por toda parte del mundo. Si un discipulador produce 3 discipuladores cada 5 años de su vida y todos hacen igual, produciendo 3 discipuladores cada 5 años de sus vidas, 70 años habrán alrededor de 14,000 millones. Solamente en ese momento creo que existen 7,000 millones de personas en el mundo. Pero si seguimos ese proceso, en 70 años ya podemos producir discípulos en toda parte. La pregunta que les dejé con ustedes era, ¿qué te impide hacer 3 discípulos en los próximos 5 años? Muy bien, hermanos, yo sé que eso fue mucha información en poco tiempo, pero es necesario hacer el repaso. Ahora sí, vamos a repasar el mapa de Israel. Hace 2 meses hablamos de eso y vamos a hacerlo otra vez porque es necesario para entender cómo Jesús hacía discípulos y cómo nosotros podemos poner en práctica lo mismo. Entonces, si ustedes tienen ahí cerca una hoja en blanco, ¿verdad? Se puede sacar una hoja y también un lápiz o lapicero. Me gustaría que ustedes también, ahí donde estén, dibujen el mapa mientras yo voy enseñándolo. ¿Okay? Entonces, aquí tengo papel. Voy a bajar la cámara un toquecito. Okay. Pueden ver mejor el mapa. Okay. Entonces, en su hoja, al lado izquierdo, voy a sentarme bien, ahora sí. Al lado izquierdo, le voy a decir así. Espero que eso salga ahí en nada más así. ¿Ok? Y cuando lo explico, esta parte es tierra. Siempre trato de explicarles de esa forma. Vamos a dibujar el mapa de Israel, ¿verdad? Y vamos a empezar con algo que se ve muy parecido a un globo flotando en el aire con su hilo. ¿Ok? No sé si eso le ha pasado una vez. Cuando yo era niño, eso me pasó. Yo andaba con globo, feliz de vida, y se me fue, ¿verdad? Yo, el globo, ¿verdad? Empecé a llorar y llorar porque se me fue el globo. Y aquí abajo parece como no sé, un frijol o alguien me dijo papaya o no sé, ¿verdad? Pues algo así. ¿Ok? Y por esta zona, o sea, no tiene que ser exacto, no somos topógrafos, ¿verdad? Alguien va a decir, no, eso no es exacto. Jamás va a ser exacto, es nada más una idea, ¿ok? Vamos a poner una línea de puntadas así y otra por aquí. Entonces, para darnos separación de regiones, de provincias, ¿ok? Todos estamos. ¿Alguien por ahí tiene ya el mapa, ya así, más o menos, para verlo? Alguien que no tiene vergüenza para enseñar el mapa, que alguien está dibujando. Que no puedo ver a todos, pero vamos a ver.
Ok, veo la persona, pero no veo el mapa. Ahí está, ok, excelente. Ok, muy bien, gracias. Eso, excelente. Ok, muy bien. Ahora sí, vamos a hablar de las provincias, por decirlo así, provincias, ¿verdad? De Israel en los tiempos de Jesús. Aquí hay uno y hay otro y aquí hay el tercero, ¿verdad? Alguien de memoria, no viendo ahí en Google, no viendo en su Biblia, alguien de memoria puede decirme las tres provincias, o por lo menos esta, que está en esa zona. ¿Alguien se acuerda de esa zona? Mario, una adivinanza. ¿No? A ver, no me escuchó. Bueno, esta zona aquí es Galilea. Galilea, voy a cambiar color. Lamar, perdón, es que no le entendí eso de la adivinanza. ¿Cómo es? Las provincias, si usted se acuerda de los nombres. ¿Me escuchó? Sí, Galilea era una. Ajá, es esta, ¿verdad? Ajá. Judea. ¿Cuál es? La de abajo, creo que era Judea. Ajá, very good, muy bien. Judea. Lleno, la del centro, ¿cuál era? Ay, ya no me acuerdo cuál era la del centro. Ok, ¿alguien sabe cuál sería este? ¿Cuál es? Aquí había un pozo y una mujer. Samaria, no. Samaria, ding, 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 Punto para mí. ding, 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 Samaria. Ok, excelente, muy bien. Ahora sí, vas a hablar de agua. Es agua. Vamos a ver cómo se llaman. No sé ni qué hice yo, mi hojita. Este de arriba, ¿cómo se llama? Eso fue. ¿Dónde se encuentra? Mar de Genezaret. Mar de Galilea. Mar de Galilea. Es el mar de Galilea. También tiene tres nombres más, ¿verdad? Genezaret. Genezaret. No tengo espacio. Eso es creo que es uno de Lucas 5 y uno de Juan 6. 1. Alguien busca ahí Lucas 5:1 y también Juan 6:1. Ah, eso es otro. ¿Qué dice? Juan 6:1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Ok, entonces también se llama Tiberias. Ok, y Lucas 5:1 creo que es este. Genezaret. Entonces, cuando usted ve en la Biblia
Mar de Galilea, lago de Genesaret, también en Tiberias. Estamos hablando de este lugar. Falta un nombre, pero eso se usa en el Antiguo Testamento, entonces no lo vamos a ver ahora. Se llama Cineret. Y este, aquí, ¿cuál sería? Jordán. Jordán, el río Jordán. ¿Verdad? Y acá. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué son aquí? Mar Muerto. Mar Muerto. Ok. Ya, con solo esa información, ya tenemos un más o menos del mapa de Israel, ¿verdad? Un más o menos. Now, ahora, por el tiempo, podemos hacerlo. Yo les enseñé un video, unas fotos de mi viaje a Israel. Joana y yo tuvimos la bendición de ir allá. Les enseñé unos videos del asunto y voy a ponerle play, a ver. Bueno, no me escuchan ahí, pero ahí está el río Jordán, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, no es muy ancho y el agua es de color verde, ¿verdad? Y ya cruzar de un lado al otro, usted ya está en otro país, ¿verdad? Ya está en otro país. Entonces, como digo, no es muy ancho. Y ahí estamos alistándonos para hacer unos bautismos en ese agua, en el río Jordán. Después, les enseñé esa foto. Ahí está. Les enseñé esa foto. De ahí estoy yo bautizando un hombre con la ayuda de alguien más. Ahí. Y pasó lo que parecía paloma, ¿verdad? No sé, fue muy curioso. Aquí estamos en el Mar Muerto. Y el Mar Muerto es muy salado, tanto que yo pude acostarme y no es que estoy sobre algo, yo estoy sobre el agua nada más. No hay nada debajo mío, no es que estoy en la orilla del No mar. tiene no tiene un colchón inflable debajo, ¿no? No hay nada ahí, ¿verdad? No hay nada, solo ahí yo flotando sobre el agua, ¿verdad? Era impresionante, tan salado, ¿verdad? El agua, yo no, pero sí. El agua que... Amar, perdón, pero ahí donde usted estaba, ¿qué tenía de profundidad eso? ¿Como 1,5 metros de profundidad? ¿O? sí, exactamente, como 1,5 metros. Exactamente. Por ahí. Bueno, usted ve el señor que está allá atrás mío, detrás mío. ¿Lo ven? Que llega ahí a su pecho, ¿verdad? El agua. Es más o menos así. Pero ahí obviamente no crece nada, porque con todo ese sal no se puede crecer nada. No hay peces, no hay plantas, no hay nada. Por eso se llama Mar Muerto. ¿Ok? Muy bien. Y voy a dejar de compartir la pantalla. Ok. Muy bien. Muy bien. Hace 2 meses hablamos de eso, del asunto de Jesús con sus primeros discípulos, ¿verdad? Los primeros. Y les hice la pregunta, de memoria, ¿verdad? De memoria, ¿qué se acuerda usted de la primera conversación entre Jesús con sus discípulos? La primera conversación entre Jesús y los discípulos.
Alguien más que no sea Mario. Mario ha contestado bien muchas cosas, entonces vamos a dejarle descansar un toquecito. ¿Y se acuerda usted de la primera conversación entre Jesús y sus discípulos? ¿Y por qué estoy preguntando? Estoy preguntando porque si vamos a seguir el ejemplo de Jesús, deberíamos saber cómo empezó hasta terminar, ¿verdad? Eso es como hacer una receta, digamos. Empezamos con una receta, pero solamente empezamos con paso 3 y no tenemos paso 1 y 2. Va a ser muy difícil que la receta salga parecida. Lamar, Sí, señor. muchos de los que están hoy no estuvieron ese tiempo hace 2 meses, ¿verdad? Entonces para muchos Ok. es materia nueva. Ok, excelente. De nosotros que ya tenemos 2, 3, 4 años en el Señor, ¿qué se acuerda usted de la primera conversación entre Jesús y sus discípulos? O el primer encuentro. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien tiene idea? Pastor, Sí. yo no estuve en esas clases, pero de ahí no sé, era como que él les preguntaba sobre su fidelidad, si lo iban a seguir donde quiera que él fuera, si estaban dispuestos a dejar a sus familiares y también sobre la pesca, que él los iba a hacer pescadores de hombres. Ok. Estás combinando un par de conversaciones, pero la última cosa que usted dijo es la respuesta más común, ¿verdad? Del primer encuentro de Jesús con los discípulos es cuando él los encontró pescando, ¿verdad? Y los llama y dice, os haré pescadores de hombres, ¿verdad? Sí. Ahora bien, por años yo tenía una confusión sobre ese asunto, porque realmente yo no había estudiado en orden los eventos de la vida de Jesús. Y ya siendo misionero acá en Costa Rica, ayudando a fundar una iglesia, ya liderando a los jóvenes, yo no sabía la respuesta de la pregunta. Y hasta que otro misionero me lo enseñó. Entonces, las cosas que yo les estoy enseñando hoy son cosas que yo no sabía como misionero. Ya con un título en misiones, yo no sabía, ¿verdad? Entonces, uno no tiene que estar aquí esta noche y decir, bueno, qué vergüenza, yo no sabía, no sé. Eso no es el asunto. El asunto es que estamos aquí hoy ya para aprender todos juntos, ¿verdad? Yo tampoco sabía. Alguien tenía que enseñarme a mí. Ya siendo misionero, alguien tenía que enseñarme a mí, ¿ok? Entonces, vamos a aprender el proceso de Jesús con sus discípulos desde el principio hasta el final. Ese asunto de ver el proceso y todo eso, como mencioné, es muy importante porque la Biblia dice muchas veces, creo que más de 40 veces, hay que andar como anduvo Jesús, ¿verdad? Hay que hacer lo que él hizo. Entonces sería bueno saber lo que él hizo. La mayoría de la gente, incluyéndome a mí mismo, si yo hubiera Y a mí contestado la también. pregunta, sí. No, que a mí también. Yo siempre tuve esa confusión muchos años. Tenía ¿Sí? lo mismo. Sí. O sea, es algo muy común, ¿verdad? El asunto es que, Sí, que ese primer contacto es el que narra el libro de Juan, que habíamos visto. sí, ok. Entonces, en el libro vamos a empezar con el libro de Mateo 4, es cuando Jesús llega al mar de Galilea y él llama a los discípulos. Vamos a verlo. Mateo 4,
Vamos a ver el versículo 18. 18. Mateo 4. Y vamos a ver 18. Ujú. Si alguien lo puede leer, por favor. Mateo 4, 18. Yo, pastor, Sí. dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Muy bien. Entonces ahí dice claramente que andaron por el mar de Galilea, ¿verdad? Y eran dos hermanos, Simón Pedro y también Andrés, ¿verdad? Y ya en versículo 19, donde él dice, venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Ahí está el escenario famoso, ¿verdad? De Jesús llegando a donde ellos para llamarlos a seguirlo a él. Pero curiosamente, hay otro pasaje que menciona Mario en Juan 1. Entonces vamos a buscar Juan 1. Juan 1:35 creo que es. Sí, señor, exactamente. Wow. Muy bien. Punto para Don Leo. Vamos a ver. Juan 1:35. Ok. ¿Alguien puede leer 35 hasta 37? Juan 1:35 hasta 37. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Ok. Y si vemos atrás, en el versículo 28, nos dice dónde estaban. Dice el versículo 28, Betábara. Y Betábara dice que está al otro lado de Jordán. Betábara se encontraba más o menos por aquí. Entonces, los eventos de Mateo 4 y de Marcos 1 también, que no vimos, pasaron aquí, ¿verdad? Pero lo de Juan pasa por esa zona, por aquí abajo. Y también lo que vimos en Mateo 4 era que Jesús los buscaba a ellos porque ellos estaban pescando. Pero en el de Juan, los dos discípulos siguen a Jesús, ¿verdad? Aquí Jesús los busca a ellos y acá ellos lo buscan a él. Entonces son dos historias diferentes. Si podemos seguir leyendo en el capítulo 1, vamos a ver en el versículo 40, que dice que uno de los dos que lo siguieron era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Esos son los mismos nombres que vimos en el otro, ¿verdad? Los dos hermanos. Entonces tenemos que preguntarnos cuál pasó primero, ¿verdad? ¿Cuál evento pasó primero? Y tenemos la dicha que la Biblia nos aclara el asunto totalmente. Y vamos a ver otra vez. Esta es una línea de tiempo. Y aquí en el centro está Juan el Bautista. Está triste. ¿Por qué? Porque está encarcelado. Está encarcelado. Y vamos a ver cuál de esas dos historias llegó primero. Ahora en Juan, en el mismo Juan, vamos a ver Juan 3:24.
Si alguien me puede ayudar a buscar Juan 3, 24. Dice porque Juan no había sido aún encarcelado. Ok, entonces de Juan 1 hasta Juan 3:24 es antes de todo lo que pasó en esos capítulos. Capítulo 1, 2, 3 es antes de. Vamos a volver a ver lo de Mateo 4 y vamos a 12. ver Mateo Mateo 4 12. y versículo 12. Ujú. Ujú. Vamos a ver lo de Mateo, en Mateo 4, en versículo 12. ¿Qué dice? Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Ok, y después en versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Ok, entonces la Biblia nos dice que en Mateo 4:12 en adelante es después de. Entonces nos cuenta la Biblia cuál pasó primero. Lo que pasó primero fueron los eventos de Juan y después los de Mateo. ¿Qué significa eso? Eso significa que Jesús empezó su tiempo con los discípulos en esta zona, no aquí. Entonces, los primeros discípulos de Jesús fueron discípulos de Juan el Bautista y ellos siguieron a Jesús primero. Y según los eruditos, el tiempo entre ese evento y el otro es alrededor de 1 año hasta 1.5 años. Es decir, cuando Jesús llegó a verlos en el mar de Galilea, a llamarlos, sígueme, os haré pescadores de hombres, él ya había pasado como 1 año hasta 1 año y medio con algunos de ellos, ¿verdad? Ya había con Simón y con Andrés, mínimo, ya había pasado 1 año, año y medio con ellos. ¿Cómo sabía Jesús a dónde encontrarlos por el mar de Galilea? Porque ya había pasado, bueno, por lo menos 1 año con ellos y ya, obviamente, se conversaban, que eran pescadores, en qué lado. Y entonces, cuando Jesús llega y dice, sígueme, o sea, pescadores de hombres, ellos están convencidos y lo siguen, ¿verdad? En este caso, eso es importante entender, porque vamos a ver a través del estudio, vamos a ver unos eventos del primer año, año y medio de Jesús con los primeros discípulos. No estamos hablando de los 12, estamos hablando de unos pocos, porque todavía no había llamado a los 12, pero pasó tiempo con unos pocos, no en la ciudad, sino en unos lugares ajenos. Pasando tiempo con ellos, ¿verdad? Y eso también es una lección para mí que deberíamos, o yo debería, pasar tiempo con discípulos, con mis discípulos. Debería enfocarme en las vidas de algunas personas, tanto que vemos en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús, cuánto tiempo en total tenía Jesús para su ministerio. Tenía alrededor de 3 años y medio. Pero imagínense, 3 años y medio para su tiempo de ministerio, y él pasó casi la mitad de ese tiempo, no con los 12, sino con 5 discípulos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Dicen otra vez que deberíamos enfocarnos
y pasar mucho tiempo con nuestros discípulos. Lo que me gustaría hacer esta noche, yo sé que ya son las 8:20, ya hemos visto muchas cosas, ya un repaso muy grande. Y lástima, porque quería ya entrar en el proceso de las historias bíblicas. Pero con esto, lo que me gustaría hacer en esta noche es enfocarnos más o dejarnos con esa idea. Jesús pasando tiempo con los discípulos. Relacionando eso con lo que vimos, lo de producir discípulos, ¿verdad? Cada uno de nosotros deberíamos o tenemos el llamado de producir discípulos. Y cada uno de nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Y yo pasé mucho tiempo sin realmente entender lo que significaba y mucho tiempo en no hacer lo que Dios me mandó a hacer, ¿verdad? Entonces, para nosotros, deberíamos volver, si no estamos ahí, deberíamos volver al propósito principal de nuestras vidas, lo cual es pasar tiempo con las personas, no solamente para actos sociales, sino también para discipularlos en la palabra. Compartí con ustedes, creo, que en mi vida, ese asunto de discipulado, de que alguien debería pasar tiempo con otro, no me pasó. O sea, yo no tuve la bendición de eso, ¿verdad? Yo crecí en la iglesia, una iglesia grande, pero nadie me buscó para discipularme. Yo aprendí muchas cosas en la escuela dominical, gracias a Dios por la escuela dominical, ¿verdad? Pero viendo la vida de Jesús, y vamos a ver el mapa y todo eso en las semanas siguientes, viendo la vida de Jesús, él andaba con sus discípulos, a veces en el templo, a veces en la sinagoga, pero también veo que andaba con ellos mucho tiempo fuera de la sinagoga. ¿Qué significa eso para mí? Eso significa para mí, sí, debería enseñar a los discípulos dentro del templo, dentro de la sinagoga. Excelente, excelente, me parece bien. Pero también si yo quiero andar como Jesús anduvo, también debería andar afuera del templo con mis discípulos, ¿verdad? Espero que ustedes hayan tenido la experiencia de recibir ese tipo de discipulado y también la experiencia de dar ese tipo de discipulado. Un discipulado que no se basa nada más en unos estudios. Los estudios son buenos, yo los uso, excelente, yo uso cursos y todo eso. Pero más que cursos de libros, el discipulado es un curso de vida. Es de vida. Es compartir la vida de uno con la vida de otro. Y cuando pensamos en el discipulado, me gustaría animarnos a pensarlo de forma de padre e hijo. No solamente, que no sea profesor, estudiante, sino padre e hijo. Y así debería ser, creo yo, el discipulado. Y ahí vamos. Era necesario hacer el repaso. Sé que es mucha información. Era necesario porque ya la otra semana vamos a entrar a ver las historias bíblicas que tienen que ver con esto. Vamos a ver primeramente Juan 1, ¿verdad? Entonces, para prepararse para la otra semana, pueden ya empezar a leer Juan 1 para ya familiarizarse con el capítulo. Por ahí vamos con eso. Yo no sé,
Yo hice esa pregunta la semana pasada, pero yo no sé si Michael, tal vez como él ya llegando a la reunión, al momento justo, tal vez Michael, usted fue contarnos un testimonio de usted trabajando con uno de sus discípulos. ¿Usted puede compartir algo de su experiencia? Ok, está bien. Bueno, en realidad yo en sí discípulos no tengo, pero y gracias a Dios he estado ahí con los jóvenes. Entonces, bueno, no sé, yo siento que tal vez no ha sido así como discipulado ni nada, pero Dios sí me ha permitido ser como estar con ellos, ¿verdad? Entonces, algo que me ha pasado mucho es de que a veces estoy cansado o así, pero me invitan como a ir a jugar play o a pasar tiempo con ellos y tal vez ahí podemos hablar un poco sobre Dios, o hay veces que me dicen es que estoy pasando por entonces como es como una amistad muy profunda, ¿verdad? Que se va desarrollando, ¿verdad? Y hay veces, o tal vez habían veces de que uno tenía planeado como ir a hablarles algo sobre Dios, pero, pero en ese momento suceden otras cosas y Dios tenía en el momento de mostrar el amor a través de tal vez de ir a caminar solamente y incluso ahí también se puede compartir sobre Dios, ¿verdad? Entonces que yo siento que en sí no tengo como un discípulo que yo diga, este es mi discípulo, pero sí he estado con los jóvenes y sí puedo llamarlos como amigos íntimos, ¿verdad? Que de que uno está ahí con ellos, de que puede ver sus problemas y que creo que en parte también es como dice la madre, el ser papá, ¿verdad? Yo no soy papá, ¿verdad? Pero eso de que uno se preocupa por ellos y de que si están haciendo algo mal, uno se pone triste y uno quiere ayudarlos, ¿verdad? Y trata de aconsejarlos y también cuando ellos hacen algo bueno, crecen espiritualmente o crecen también en el trabajo, en el estudio, uno se siente feliz, ¿verdad? Entonces, algo así. Para dar otro ejemplo, hay un muchacho ahí que estaba pasando por unos problemas muy difíciles y en todo estaba grave y estaba un poco lejos de Dios, pero después él me empezó a contar de que ya estaba haciendo devocionales, de que estaba orando más, incluso a veces me comparte reels de Instagram sobre cosas de Dios y de hecho me pasó uno ahí sobre un bautizo en Canadá y unas cosas así. Entonces es como eso bonito de ver el crecimiento que van teniendo, ¿verdad? Y eso que va dando Dios. Entonces, creo que sí. Ok, muy bien. Excelente. Michael es muy humilde porque yo sé que Dios lo ha usado para ver crecimiento espiritual en muchas personas, ¿verdad? Entonces doy gracias a Dios por Michael. Pero como dice Michael, es una amistad que deberíamos tener con los discípulos y ya llegar a tener esa relación personal con ellos, ¿verdad? Si usted puede hacerse amigo de alguien para la gloria de Dios, para ayudar a esa persona a crecer espiritualmente, usted puede hacer discípulos, porque es así, ¿verdad? Yo creo que nosotros lo hemos convertido en algo complicado tal vez, o no sé, algo profesional, muy técnico, pero realmente no es así. Es hacerse amigo de, ¿verdad? El mismo Jesús tenía ese apodo, ¿verdad? Amigo de pecadores. ¿Y por qué tenía ese apodo? ¿Verdad? Porque se hizo amigo de muchas personas, y nosotros podemos hacer igual. Muy bien, vamos a terminar hoy con eso. Yo tenía muchas cosas ahí más para compartir, pero se nos fue el tiempo. La otra semana, como digo, vamos a empezar con oralidad, vamos a empezar con las historias bíblicas, viendo cómo Jesús empezó con sus discípulos y cómo los trató. Muy bien, no sé si alguien tiene un comentario o algo que
compartir antes de cerrar la reunión? Ok, si no, vamos a terminar en una oración. Entonces, oremos. Padre Santo, gracias por este tiempo que nos has dado para ya hacer un repaso de lo que nos estás enseñando. Ayúdanos, Señor, a ver cómo nosotros podemos seguir participando o empezar a participar en eso, lo que es hacer discípulos. Y puede ser algo que asusta a uno o uno tiene miedo de pensarlo, pero realmente queremos seguir tus pasos, lo cual es nada más hacerse amigo de las personas ya para ayudarles a crecer en ti, Señor. Gracias, Señor, por ese ejemplo, que no llegaste a ser nada más un profesor ahí y estar siempre en el templo y concursos y todo eso. No, sí, existe unas enseñanzas ahí en el templo, pero también fuera de Dios, Señor, a captar esa visión y pensar en las personas que necesitan de ti. Y nos has bendecido tanto que necesitamos compartir de esas bendiciones a otras personas. Te pido por cada persona que está aquí en esta noche, te pido, Señor, que cada uno de nosotros podemos producir discípulos ya para tu gloria. Y todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Como digo, espero que eso sea de bendición para cada uno de nosotros y también para hacer crecer el reino de Dios. Y Dios quiere utilizarte para su gloria. Y yo sé que también usted quiere ser usado también por el mismo Dios para su gloria. Entonces, buenas noches, hermanos, y nos vemos. Gracias, la María. Gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias.